¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy, les hablaré sobre una de las empresas más reconocidas a nivel mundial. Sí, te hablamos de Sony. Esta empresa comenzó como un taller de reparación de radios pequeños después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ha crecido hasta convertirse en una corporación conglomerada multinacional, con ingresos de $85 mil millones estadounidenses. Sony es una de las empresas más grandes del mundo y está presente en 204 países y territorios. Pero cabe aclarar que la empresa adquirió popularidad gracias a su Walkman y PlayStation. Así que si quieres más detalles, quédate hasta el final del video. Sin más, comencemos. La historia de Sony. Como ocurre con muchas grandes empresas, el comienzo de Sony es muy humilde. Sony nació inmediatamente después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Y te preguntarás cómo. Pues bien, todo comenzó en septiembre de 1945, cuando Masaru Ibuka abrió un pequeño taller de reparación de radios en los grandes almacenes Hirokiya, dañados por la guerra en Nihonbashi, Tokio, Japón. No tenía nada más que unos pocos empleados y una oficina que incluso carecía de ventanas. A pesar de que se inició el taller, no sabían qué hacer en los primeros días. Estaban sin rumbo y destrozados por la derrota. En los primeros días, debido a la falta de fondos, Ibuka pagó los salarios de sus 8 empleados con sus ahorros. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ibuka trabajó como ingeniero para una empresa que probaba y fabricaba equipos militares. Esta empresa cerró cuando terminó la guerra, por lo que perdió su trabajo, y más tarde, fundó la Corporación de Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio, en Tokio, Japón. Esta empresa se estableció para ayudar a la economía japonesa y su gente. Un inicio duro, y desde cero. El 7 de mayo de 1946, Masaru Ibuka estableció Tokyo Tsushinko Uyo, lo que era la Corporación de Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio. Con 8 empleados y un capital inicial de 190.000 yenes en Nihonbashi, Tokio, Japón. La empresa enfrentó varios obstáculos en su camino, ya que carecían de las maquinarias que tanto necesitaban. Afortunadamente, como los ingenieros de la empresa eran muy creativos e innovadores, de alguna manera complementaron la falta del equipo y materiales, y como todo emprendimiento, pronto llegó la oportunidad de oro. Afortunadamente, Ibuka vio una oportunidad en las radios, ya que durante la época de la Segunda Guerra Mundial, la policía militar japonesa alteró las radios de los hogares de los ciudadanos japoneses para impedir que sintonizaran la propaganda de los países enemigos. Hubo una gran demanda de radios, ya que la gente estaba interesada en las noticias globales después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. La empresa pronto estaba produciendo convertidores de onda corta que transformaban radios normales en radios de onda corta. Las radios de onda corta podían sintonizar cualquier emisora del mundo. En el taller, además de hacer más de radio, también reparaba las radios, por lo que el negocio crecía más y más. Pero los japoneses estaban en una crisis total y no tenían dinero para pagar las reparaciones, entonces Ibuka decidió cobrar con arroz, lo cual vendía en el extranjero. Él hizo de todo con tal de salir adelante. Posteriormente, decidieron fabricar ollas arroceras eléctricas. Y gracias a esto, ganaron popularidad instantánea y aparecieron en una columna de noticias japonesa popular. Akio Morita, quien era un empresario y físico japonés, quedó muy impresionado al leer esta noticia sobre la nueva empresa de Ibuka, por lo que se unió a Ibuka como socio en la Tokyo Tsushinko Uyo. Curiosamente, unos años antes, Morita conoció a Ibuka en el Comité de Investigación en tiempos de guerra de la Armada. Durante ese tiempo Morita trabajaba como subteniente de la Armada Imperial Japonesa. El viaje comienza con una simple olla arrocera. Y en efecto, el primer producto de Sony era una olla arrocera.
Este era un producto muy simple hecho conectando electrodos de aluminio al fondo de un recipiente de madera. Los productos de Sony en la actualidad son reconocidos por su excelente calidad, pero te sorprenderás al saber que su primer producto, la olla arrocera, era de una calidad inferior, o por decir, mala. Por supuesto, los cocineros se quejaron de la mala calidad, ya que en su mayoría hacían arroz demasiado cocido o poco cocido. Entonces, en conclusión, el primer producto de Sony fue un completo fracaso. Fracasaron porque la empresa carecía de recursos, por lo que no pudieron realizar suficientes pruebas para determinar la calidad de los productos y vendieron sus productos en una economía pobre. Durante su primer año, Tokyo Tsushinko Uyu obtuvo solo $300 como ganancia. Y en la década de 1950, la economía japonesa se recuperó un poco y los japoneses tenían suficiente dinero disponible y estaban listos para gastarlo. Sin embargo, Tokyo Tsushinko Uyu fallaría de nuevo. Ahora, la empresa entraría de lleno en la fabricación de cojines calentados eléctricamente. Pero fracasarían de nuevo, ya que los cojines quemaron frazadas y colchones. Se dieron cuenta de que si seguían fallando así, pronto su empresa cerraría para siempre. Entonces, esta realización los hizo trabajar duro, y más tarde Tokyo Tsushinko Uyu lanzó su nuevo producto, la cual era una grabadora de cinta en Japón. Inicialmente, encontraron varios problemas, porque este producto era muy nuevo, y los empleados de Tokyo Tsushinko Uyu tenían muy poco conocimiento sobre las grabadoras. Era un campo desconocido, pero ellos no se rindieron. Todo lo que sabían era que la grabadora magnética requerían una cinta magnética que se puede crear recubriendo una cinta de plástico con el material magnético. Pero como dicen, la necesidad es la madre de la invención. Fue así que tomaron una sartén de la cocina y luego asaron algunos productos químicos en polvo que dieron como resultado el polvo de óxido férrico. Entonces, el equipo usó su poder de innovación para crear una cinta magnética decente. En 1950, se lanzaron dos prototipos de grabadoras por nombre, tipo G y tipo A. Las grabadoras de tipo G tenían un tiempo de grabación de 1 hora y estaban destinadas a uso industrial, mientras que las grabadoras de tipo A tenían un tiempo de grabación de media hora y estaban destinadas a uso doméstico. Pero todas las innovaciones y la perseverancia pronto daría resultados. Mercado más grande del mundo. En aquellos años, las grabadoras en los Estados Unidos solo eran empleadas por los reporteros de noticias para transcribir los discursos. Entonces, Ibuka y Morita decidieron ingresar al mercado estadounidense porque durante ese tiempo los Estados Unidos de América era el mercado más grande del mundo. El país también era la potencia económica, por lo que todas las empresas anhelaban ingresar a Estados Unidos para expandir sus negocios. Gracias a las políticas económicas, la población de clase media en Estados Unidos creció creando así un gran mercado. Sin embargo, se encontraron con un gran problema. Los estadounidenses estaban construyendo casi todo lo que necesitaban por sí mismos, como productos electrónicos, automóviles, electrodomésticos, etc., por lo que Tokyo Tsushinko Uyu quería traer un producto novedoso al mercado estadounidense para que se pudiera establecer una nueva tendencia. Para lo cual produjeron un nuevo producto, el transistor. ¿Cómo los transistores transformaron el destino de la empresa? Sony estaba buscando una nueva tecnología mediante la cual pudieran producir un producto novedoso. Su búsqueda terminó cuando se encontraron con los transistores. Antes de la llegada de los transistores, el mundo dependía de los tubos de vacío. Estos tubos de vacío eran de un tamaño muy grande y también consumían mucha energía. Y la diferencia era muy grande. Mientras que los tubos de vacío consumían 1 vatio de electricidad, un transistor consumía solo 1/1000ª de vatio. Los televisores y radios que empleaban los tubos de vacío en ese momento eran muy voluminosos. Y los transistores revolucionaron el campo de la tecnología, y la tecnología moderna sería casi imposible sin ellos. Pero fabricar ese producto novedoso no sería fácil, porque, en aquellos años, Western Electric era la empresa matriz de Bell Laboratories y tenía los derechos de patente para fabricar los transistores. Sin embargo,
como si se tratase de una ayuda del destino, Western Electric decidió poner la tecnología de transistores a disposición de cualquiera que pague las regalías. Cuando Ibuka escuchó esta noticia, estaba más que feliz y rápidamente se dio cuenta de que los transistores ayudarían a su empresa a lograr un gran avance. Si bien los transistores de Western Electric fueron revolucionarios, tenían varias deficiencias, ya que tenían una potencia de salida muy baja, por lo que solo eran aptos para aparatos como audífonos. Pero como todos dicen, sin riesgo, no hay paraíso. Para obtener los derechos de la patente del transistor, Ibuka requirió $25,000. Entonces, decidió correr el riesgo y pedir prestada esa enorme suma de dinero, porque en sí, él no tenía los fondos. Finalmente, Ibuka obtuvo los derechos de los transistores de la Western Electric. Tokyo Tsushima Ujo impresionó mucho a Western Electric al saber que ésta desarrolló la grabadora de manera autóctona por sí misma, sin buscar ningún tipo de apoyo externo, y por lo tanto, Western Electric otorgó la patente del transistor a Tokyo Tsushima Ujo después de darse cuenta de su calibre. Posteriormente, se llevaron a cabo los experimentos con los transistores para mejorarlos aún más y lanzar un producto que revolucione las masas, y así llegó la radio. Tokyo Tsushima Ujo sorprendió a todos al desarrollar las radios de transistores. Anteriormente, todos pensaban que era imposible que una pequeña empresa como Tokyo Tsushima Ujo desarrolle algo tan complejo, porque muchas empresas estadounidenses fracasaron en sus intentos. Sin embargo, Tokyo Tsushima Ujo trabajó muy duro en este proyecto, ya que el futuro de la empresa dependía únicamente de esto, por lo que contrató a muchos físicos expertos, ingenieros mecánicos y eléctricos. La existencia de la empresa dependía de este producto, sería su fin, o sería la clave del éxito. Finalmente, los expertos de Tokyo Tsushima Ujo tardaron un año entero en lograr el avance. Aumentaron la potencia de salida de los transistores de baja potencia al inyectarles una pequeña cantidad de fósforo. Después de este gran avance, Tokyo Tsushima Ujo produjo la radio de transistores súper eficiente con el nombre TR-55. Esta era una gran victoria para la compañía. Los fabricantes estadounidenses quedaron sorprendidos y a la vez derrotados por una pequeña empresa de Japón, ya que ellos tenían su propia versión de esta radio lanzada en 1954, llamada Brilliancy TR-1. El sonido producido por esta radio era muy bajo y carecía de calidad porque empleaba la tecnología de transistores más antigua. El TR-55 era muy superior a esta. Un año después, los cofundadores de Tokyo Tsushima Ujo, Morita e Ibuka, viajaron por Estados Unidos para exhibir su radio de transistores, el TR-55. Estaban en una gran desventaja, ya que a los estadounidenses les resultaba muy difícil pronunciar el nombre de la empresa Tokyo Tsushima Ujo, incluso cuando su producto era mucho más superior que Brilliancy TR-1. Entonces, este producto fue nombrado como Sony. Nacimiento de Sony como marca. El nombre Sony se formó al combinar una palabra latina sonus y un término del argot inglés Sony. Sonus en latín significa sonido y Sony se usaba en Estados Unidos para dirigirse a un niño. Finalmente, en 1958, Tokyo Tsushima Ujo pasó a llamarse Sony. Incluso después de nombrar correctamente a la empresa, Sony estaba en desventaja porque se le ofreció distribución solo si sus productos se vendían bajo las marcas estadounidenses. Como siempre, los gringos no aceptaban que habían sido derrotados y ponían muchas trabas en el camino. Entonces, las radios Sony TR-55 únicamente se vendieron en Japón. Afortunadamente, Sony regresó nuevamente con una radio más pequeña pero avanzada con el nombre de TR-63. El TR-63 se introdujo en 1957 y pronto se hizo muy popular. Sony comercializó la radio TR-63 como la radio que cabe en el bolsillo, pero Sony pronto se dio cuenta de que esta radio era un poco más grande para caber en un bolsillo normal. Entonces, Sony fabricó bolsillos más grandes hechos a la medida para su equipo de ventas y anunció que las radios podían caber en los bolsillos.
Esto popularizó las radios TR-63 y como resultado se vendió como pan caliente y fue muy popular entre los adolescentes estadounidenses que preferían escuchar su música en privado. Con esta radio, Sony creó un nuevo segmento de microelectrónica de consumo. La expansión global. El 15 de febrero de 1960, como no podía vender su producto con su propia marca, Sony fundó Sony Corporation of America, mediante la cual se expandió a los Estados Unidos. En la década de 1960, Sony pudo expandirse a escala global e ingresar a nuevos mercados globales. Es bastante interesante saber que Sony extendió su éxito por todo el mundo en un periodo de tiempo muy corto. Pero los éxitos no acabarían ahí, pues Sony fabricaría el primer televisor de transistores del mundo, el TV8301, con la tecnología de transistores que perfeccionó hace años. Este televisor era muy pequeño, portátil y liviano. Este fue un producto revolucionario de Sony, ya que en aquellos tiempos los televisores eran masivos, porque empleaban los grandes tubos de vacío en contraste con los diminutos transistores utilizados por el televisor TV8301 de Sony. Pero no se quedarían ahí. En octubre de 1968, Sony lanzó su nueva gama de televisores, con el nombre de Trinitron. Los televisores Trinitron eran muy confiables, de gran calidad y muy brillantes en comparación con cualquier televisor de esa época. Estos televisores se convirtieron en los mejores televisores de todo el siglo y fueron uno de los mejores productos de Sony. Antes de los televisores Trinitron, se suponía que los productos japoneses eran de calidad inferior y baratos, pero los televisores en color Trinitron cambiaron toda la percepción. La gente ahora veía que si era de Sony, ese producto era de calidad. Para cerrar con broche de oro, en 1975, Sony lanzó su formato de grabación de videocasete Betamax. Asociación con Philips. En 1978, un ejecutivo de Sony fue a Europa para observar el Philips Laserdisc que podía reproducir audio. Philips era el líder en discos de video ópticos, mientras que Sony poseía experiencia en tecnología de procesamiento de señales de audio digital. Entonces, más tarde, Sony se asoció con Philips para producir el disco compacto, un formato de almacenamiento de datos de disco óptico digital. El primer disco compacto se lanzó el 17 de agosto de 1982. Sin embargo, lo mejor estaba por llegar. La maravilla de Walkman. El 1 de julio de 1979, Sony lanzó el Walkman, un reproductor de casetes estéreo portátil. Walkman se convirtió en uno de los reproductores de música más populares y vendió más de 385 millones de unidades. Este producto fue la gallina de los huevos de oro para Sony. Los reproductores de música Walkman eran muy convenientes y fáciles de usar. Fue uno de los productos más icónicos de Sony e hizo posible escuchar la música personal de uno en cualquier lugar. El 1 de octubre de 1982, Sony lanzó el primer reproductor de CD del mundo, el Sony CDP-101, y en 1984 se lanzó su versión portátil, se denominó Discman. Películas y música. Sony es un nombre muy conocido en la industria del cine y la música. Pero, ¿cómo entró en este negocio? Pues bien, Sony formó una empresa conjunta con CBS Record Group, formando así CBS Sony Record con Sony y CBS, cada uno de los cuales poseía la mitad de las acciones de la empresa conjunta. En 1988, Sony compró todas las acciones de esta empresa por $2.000 millones estadounidenses, lo que convirtió a Sony en el único propietario de la empresa. Posteriormente, esta empresa pasó a llamarse Sony Music Entertainment, que ahora publica música y posee los derechos de autor. Y en 1995, Sony también formó una empresa conjunta con Michael Jackson para formar Sony ATV Music Publishing. En 2016, Sony se convirtió en el propietario total de esta empresa. Hoy, Sony es la editorial de música más grande del mundo. El 25 de septiembre de 1989, Sony adquirió Columbia Pictures Entertainment junto con TriStar Pictures por $4.8 millones. Sony hizo muchas películas populares como Spider-Man, Skyfall, The Da Vinci Code, etc. Pioneros con la PlayStation.
PlayStation introdujo los juegos en 3D. El 16 de noviembre de 1993 se estableció Sony Interactive Entertainment. Y un año después, el 3 de diciembre de 1994, se lanzó Sony PlayStation. La PlayStation de Sony revolucionó la experiencia de juego. PlayStation se convirtió en la primera consola de videojuegos en vender más de 100 millones de unidades. En 2000, Sony lanzó la PlayStation 2 y finalmente se convirtió en la consola doméstica más vendida de todos los tiempos, con más de 155 millones de unidades en todo el mundo. El 12 de diciembre de 2004, Sony lanzó The PlayStation Portable como una respuesta para Nintendo DS. Y el 11 de noviembre de 2006 se lanzó la PlayStation 3. El 15 de noviembre de 2013 se lanzó PlayStation 4, el 13 de octubre de 2016 se lanzaron los auriculares PlayStation VR y finalmente el 12 de noviembre del 2020 el PlayStation 5. Móviles y banco. En 2001, Sony estableció su propio banco, Sony Bank, y su división móvil por su nombre, Sony Ericsson Mobile, mediante el establecimiento de una empresa conjunta con Ericsson, una multinacional sueca de redes y telecomunicaciones. Y más tarde, en 2012, Sony compró las acciones del móvil Ericsson y cambió el nombre de la empresa a Sony Mobile Communications. Además de ello, Sony lanzó el primer televisor OLED del mundo, el XEL1 en 2007. Y en 2011, también lanzaron los televisores 4K. La mayoría de los ingresos de Sony se generan a partir de sus juegos y servicios de red, servicios financieros, entretenimiento y sonido en el hogar, imágenes, semiconductores, música, dispositivos móviles, productos y soluciones de imágenes, etc. Sony tiene su sede en Sony City, Minato, Tokio, Japón y cuenta con 35 subsidiarias que participan en una amplia gama de negocios. Y esta fue la historia de Sony. Y la pregunta para ti es, ¿qué producto de Sony tuviste tú? ¿O tienes en la actualidad? ¿Y qué recuerdos te traen? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima.